Bienvenidos a un nuevo programa con David Benatar, nuestro politólogo experto en antisemitismo y geopolítica. Hola, Hola, ¿qué David. tal, Raquel? Muchas gracias. Seguimos explorando ese antisemitismo, ese sionismo vinculado con el antisemitismo. Hablamos hoy del libelo de sangre Ujú, conectado con el sionismo, un tema ujú. muy de actualidad Sí. también, un tema apasionante. Y de esa acusación que engloba a todos los judíos, independientemente de que seamos israelíes o no, ¿no? Efectivamente, Raquel. Como comentábamos en el programa anterior, la demonización es uno de los patrones más persistentes en el discurso antisionista, que usa elementos antisemitas, y uno de ellos precisamente es el libro de sangre, y bueno, y en suma recurrir a estereotipos clásicos antisemitas para referirse a Israel. Como bien me decía un profesor, la mejor manera de entender la realidad son con ejemplos, porque es la forma de aproximarse a la realidad, así que voy a continuar ¿Qué un profesor? poquito. Un profesor de la facultad, No vamos a decir el nombre, vale. pero es muy buen profesor. Perdona por preguntarte. Nada. Y el profesor, el ejemplo que voy a traer, por ejemplo, este caso es una imagen que representa muy bien, pero que bueno, es una imagen en concreto, pero que se pueden elegir ejemplos en diversos periódicos y bueno, en las redes sociales, ejemplos hay por todos los lados. La imagen, que bueno, luego la podremos poner, Sí. es Netanyahu sentado en una mesa en Gaza en ruinas, se sobreentiende, que está sentado comiendo órganos de niños. Se sobreentiende que son niños porque bueno, hay niños y cadáveres por la imagen desperdigados, donde Biden, el expresidente de Estados Unidos, está sirviendo vino y la imagen se titula Kosher. La imagen es un ejemplo perfecto de cómo la mitología, los tropos medievales de comer órganos de niños, se puede aplicar sobre discursos y la imaginería anti-israelí en general. Matar niños por deporte, la propia religión de beber su sangre, en este caso están señalados exclusivamente en un conflicto geopolítico y a un líder político que es de Israel, pero que mezcla esa imaginería y ese antisemitismo antisemita. El medievo traído a la actualidad, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo lo que nos damos cuenta es que es el medievo traído a la actualidad, donde la palabra o la imaginería judía es intercambiable simplemente por sionismo o por Israel en este caso. Sobre todo en unos contextos pasa más que en otros, en Oriente Medio ocurre más aún. El judío en este caso se comportaría de esa manera sanguinaria e inhumana, por lo que no es sorprendente que se comporte de esta forma, porque ya llevamos desde la Edad Media escuchando todo esto y estas narrativas persisten, quedan sedimentos en nuestras narrativas actuales que arrastran todos esos años de estigmatización. Entonces, cuando ocurren elementos geopolíticos tan dramáticos, como por ejemplo, no sé si se acordarán, pero cuando ocurre la famosa hospital de Al-Ahli, donde se reportan desde los medios que 500 personas habían muerto en ese ataque, es probable y muy potencialmente hay un subconsciente que revive sobre ese viejo estereotipo. Entonces, desde el principio se puede reportar como un hecho confirmado sin, como luego se demostró, no había evidencias y que luego se demostró que había ido por otro lado más bien ese ataque donde había muerto un número al principio tan elevado de víctimas que luego se redujo. Igualmente trágico. Pero nuevamente vemos cómo ese subconsciente de estereotipos da por sentado que en suma los judíos son capaces de cometer atrocidades sin ni siquiera cuestionárselo o planteárselo. Y era además un hospital en el que había terroristas de Hamas que estaban atacando o estaban lanzando Efectivamente, cohetes, pero aprovechando eso. la imagen y lo que se pueda Sí. llegar a representar es Israel Un bombardea hospitales donde hay niños enfermos, donde Sí. hay gente débil o enferma, Sí. que es ese afán de sangre que muchas veces se representa a Israel, que carga y arrastra estereotipos antisemitas. Y que la rectificación o es muy pequeña o es mínima o ni siquiera aparece cuando se demuestra que es una mentira falsa. Efectivamente. Yo, de hecho, buscando más ejemplos internacionales de libero de sangre para el discurso anti-israelí, hay ejemplos que son aún peores y, por ejemplo, en 2009 apareció un artículo, un importante periódico sueco, en el que se afirma que las fuerzas israelíes mataban palestinos con el fin de extraer partes de sus cuerpos.
Y en 2010, y aquí voy a quedar un énfasis porque representa muy bien este ejemplo de lo que ocurre actualmente con el antisemitismo en el discurso antisionista. En 2010, Jenny Tong, una diputada del Parlamento británico, pidió una investigación sobre acusaciones que los israelíes estaban en Haití cuando envió un equipo de rescate durante el terremoto de Haití para ayudar a rescatar personas de los escombros del terremoto, es decir, las fuerzas israelíes estaban ahí en labor humanitaria, que en realidad, como sospechaba esta parlamentaria del Parlamento británico, diputada del Parlamento británico, en realidad estaban ahí para sustraer órganos de cuerpos para venderlos para un futuro en operaciones de trasplante. Nick Clegg, que fue un vicepresidente del Parlamento británico, líder del partido, que si no recuerdo mal era de los liberales demócratas, despidió a Tom de su trabajo como portavoz. Pero sin embargo, no lo hizo y negó posteriormente que el comentario fuera antisemita o racista. De hecho, le ofendió, simplemente despidió y cesó de las labores a esta diputada por la gravedad de las acusaciones hacia Israel, pero no entendió que eso llevaba un comentario antisemita o arrastraba estereotipos antisemitas. De hecho, le ofendió que un periodista le preguntara al líder del partido en aquella época que le acusara de antisemitismo o que había estado amparando a una persona antisemita. Dijo que él jamás habría tolerado eso y que Jenny Tong no era antisemita ni racista por hacer ese comentario. Y que tenía muchos amigos judíos, ¿no? Seguramente, seguramente. Y es que precisamente a menudo la gente puede ver cómo esa teoría de conspiración es errónea o puedes entender que Israel no está para vender órganos o para arrancar órganos de cadáveres y puede verlo o percibirlo como en este caso este líder de partido lo vio, pero, o lo puede ver como algo que molesta a los judíos, pero la idea de que tanto el discurso como la inicial sean antisemitas encuentra mucha resistencia emocional. Es decir, catalogar eso como antisemita, catalogarlo como algo negativo, como algo que es erróneo, que es un disparate, pues sí, pero catalogarlo y encasillarlo dentro del antisemitismo encuentra mucha resistencia emocional. Y aquí ya estoy citando ya a un académico, David Hirsch, que es que precisamente plantear la cuestión del antisemitismo en relación con un discurso que aparentemente se refiere a Israel, a menudo pues se considera poco sofisticado, poco académico, descortés y un indicador de vulgaridad. Es una mala forma y mala fe deshonesta de los sionistas, entre comillas, para tratar de deslegitimar las críticas hacia Israel. Y esto precisamente funciona para eximir a las personas del deber de responder seriamente al problema que es antisemitismo, permitiéndoles, en cambio, responder ad hominem, a la persona. David, me está recordando lo que estás diciendo. No sé si me voy a escapar un poquito, me voy a ir un poquito del tema, si no nos devuelves a tu tesis. Me recuerda todo esto, que seguro que ustedes también han visto ejemplos de frases, de situaciones en las que nos piden cambie el término judío por árabe o cambie el término judío por afroamericano o cosas así, que no se toleraría si ese cambio se produce, no lo toleraría nadie, pero si es el caso de los judíos, esos mensajes pasan sin ningún problema. Por supuesto, Raquel, es que la hipersensibilidad, que no me parece en ocasiones negativa, que hay con otras discriminaciones, con el tema del antisemitismo no es percibida como tal. De hecho, catalogarlo como antisemitismo y señalarlo como algo antisemita molesta. No es percibido como una discriminación seria, como hemos hablado en los primeros programas, no está tomada en serio dentro de la academia y por ende pues no permeabiliza al resto de la sociedad y a tomarse en serio como el racismo, como la homofobia, como el clasismo, como el machismo, etc. ¿Te parece que viene desde la academia? Bueno, yo creo que en la academia muchas veces, yo creo que en la academia hay ciertos patrones y problemas que se reproducen en la sociedad, pero yo creo que la academia tiene que ir siempre, no sé si es un paso por delante, pero investigar para que luego esas investigaciones permeabilicen a través de universidades, charlas, periodistas, en la sociedad civil. Creo que la academia tiene que ir un poquito más por delante. Y si la academia no está yendo un poco más por delante, a mí me parece bastante problemático, porque estas discriminaciones generalmente empiezan a denunciarse en la calle, pero tienen su respuesta en la academia. Entonces la academia tiene que dar ese paso también para reconocer al antisemitismo. Yo añadiría también los medios de comunicación. Sí, no, claro, por supuesto. Sí. La prensa, sí.
Y bueno, y por último, el último ejemplo de los judíos son responsables de las acciones de Israel. Como hemos visto, tal y como, bueno, aquí hay ejemplos por todos lados, aunque muchos de los que están escuchando lo habrán sufrido en sus propias carnes, desgraciadamente, los incidentes antisemitas repuntan en Occidente y bueno, en todo el mundo en los tiempos en los que existen confrontaciones militares entre Israel y Palestina. Es decir, un acto geopolítico tiene una consecuencia discriminatoria hacia un colectivo étnico-religioso concreto. Estudios, precisamente, de todos estos que, bueno, hay un mogollón, señalan cómo se utiliza la iconografía antisemita tradicional para recordar de que los judíos israelíes, como hemos dicho antes, muchas veces tratados indistintamente, son evidentemente malvados y opresores, responsables de la violencia y el sufrimiento en Palestina y en otros lugares del mundo. Esto demuestra una conexión o confusión deliberada entre la identidad israelí y la identidad judía, que muchas veces, como hemos dicho antes, es tratada de forma indistinta. Cuando se proyecta una imagen de Israel, como hemos visto en los dos últimos ejemplos, de una forma estereotipada o una imagen de Israel con estereotipos de judíos, se crea y se potencia la imagen de que los judíos son los responsables de esas acciones. Hay otro ejemplo que me acuerdo de un cartel que también lo podremos poner, que es durante la segunda intifada de soldados israelíes apuntando a un niño, que en este caso el niño era el niño Jesús. Nuevamente el deicidio, acusa al judío del deicidio. Entonces, acusar y generalizar o describir Israel con estereotipos antisemitas tiene una repercusión, precisamente esta, que los judíos serán culpados de acciones de Israel. Entonces, en momentos de protesta, en un contexto geopolítico tenso como el que como se ha vivido en el último año, las comunidades judías del resto del mundo han sido víctimas de ataques que poco tendrían que ver con la toma de decisión del gobierno de Israel. ¿Cuántas veces has tenido que contestar o decirle a alguien, ya es que en Israel no solo hay judíos, es una sociedad democrática que tiene ciudadanos árabes, rusos, cristianos? Sí, y pues constantemente cuando se habla hay que justificarse siempre, al parecer hay que ir pidiendo perdón por hablar de antisemitismo muchas veces o como dando explicaciones de más. Y como, bueno, evidentemente Israel falta mucho conocimiento de cómo funciona el Estado en sí mismo, de la sociedad civil, de la realidad que se vive en el Estado de Israel, que ayudaría también, yo creo, a romper muchos de estos prejuicios que se tienen sobre el Estado de Israel. Pero sí, hay que dar muchas justificaciones y explicar mucho. Queda mucho trabajo por hacer aún, no solo con el antisemitismo, que es en lo que yo me centro, pero sino con el propio Estado de Israel y la realidad que se vive en realidad. Deberíamos ir con un papelito de la Knesset, ¿no? Con el dibujo de los... Sí, y de la propia sociedad civil. Por supuesto. Y bueno, pues ya para cerrar, para concluir, todos estos, lo que he pretendido hacer en estos dos últimos, en este y en el anterior programa, es sentar unas bases para ya luego poder entender, sin cuestionarse por qué esto es antisemita, los ejemplos que vaya poniendo o cómo Rusia e Irán y otros estados han instrumentalizado el antisemitismo con un carácter geopolítico, ya sin tener que preguntarnos y justificar otra vez de nuevo por qué es antisemita esto, porque ya espero haberlo hecho, porque siempre va a intentar bascular en torno a estos tres ejemplos que he puesto, los ejemplos que vaya a poner sobre Rusia, Irán y otros estados, de cómo tienen un carácter geopolítico en la arena internacional. Entonces espero que haya quedado claro. Seguro, muy claro. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Raquel. Muchas gracias a ustedes. Les esperamos en próximos programas. Rusia, Irán y otras sociedades de otros países esperan el análisis de David Ben Nathan. Muchas gracias.